Hola, ¿qué tal, profesor Mesa? Somos el equipo que está compuesto por Silpa Yareli, por Alejandra, por Alex y por yo, que soy Ricardo Arenas. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la teoría del aprendizaje humanista. Bueno, la teoría del aprendizaje humanista está centrada en los pensamientos de Carl Rogers, de Maslow y de otros psicólogos humanistas. Básicamente, la educación humanista pone al ser humano como centro de la educación. A diferencia del conductismo, el cual pone al cerebro condicionado o el cambio de conducta como aprendizaje, o al constructivismo, que es la construcción del pensamiento o el proceso de aprendizaje en el cognitivismo, la educación humanista va a hacer más hincapié en lo emocional, en la persona, y pues se va a centrar en las tesis de los pensadores mencionados. Carl Rogers va a decir que los organismos tienen una tendencia a la autorrealización o al mejoramiento de su existencia. Básicamente explica que el ser humano está lleno de lo que son capacidades o potencialidades. Entonces, la educación consistiría en extraer o maximizar esas potencializadores en los educandos. Y pues esto va a generar una serie de cambios en la educación, que es el paradigma actual. Para poder ver un poquito más sobre la educación humanista, vamos a ver sus bases filosóficas. La base filosófica del humanismo está centrada primeramente en la fenomenología de Edmund Husserl. Recordemos que él explica cómo es que las personas o los individuos perciben y hace lo que se conoce como el epogé, ¿no? Que es quitar todo el contexto cultural, social, todos los conocimientos preconcebidos del individuo y obtener la percepción pura, ¿no? Lo que sería el fenómeno utilizando el lenguaje kantiano. De ahí, entonces, el humanismo sería fenomenológico, en que solamente se basa en la subjetividad del ser humano, sin otros valores u otros conceptos a tomar en cuenta. Y también está basada, pues, lógicamente, en el existencialismo. Recordemos que Husserl fue maestro de Heidegger, y que Heidegger es el gran padre del existencialismo, pero va a ser Sartre quien va en su libro El existencialismo es un humanismo, de 1945, quien va a facilitar las tesis de Heidegger, aunque este la rechazaría, diciendo que la existencia precede la esencia. La esencia, este concepto aristotélico descartiano de la escolástica de la Edad Media, donde pues ya estábamos determinados por esa esencia de hombres o mujeres, y eso determinaba nuestra existencia. Pues Sartre entiende que no, que es nuestra vivencia, nuestra existencia la que va a determinar nuestra esencia. Por eso explica que el ser humano, a través de sus decisiones y de su existencia vivencial, valga la redundancia, es como empieza a ser un humano. Entonces, bajo las tesis existencialistas y fenomenológicas es donde se fundamenta los humanistas. Bueno, entonces Rogers explica que la educación se tiene que basar en el desarrollo de las potencialidades de los alumnos. Entiende que el profesor, a diferencia de otros modelos, tiene que relacionarse con el alumno, y no solamente van a ser los conceptos cognitivos, sino también emocionales y las relaciones interpersonales las que van a forjar el desarrollo humano del estudiante. También está Maslow, y Maslow entiende que es famoso por su pirámide de las necesidades, de que es todo lo que es la fisiología. La primera necesidad, la segunda es la seguridad, la tercera es la aceptación, la cuarta es la autoestima, y la máxima necesidad que se tiene que satisfacer es la autorrealización. Por lo tanto, los modelos humanistas van a buscar esa autorrealización del estudiante. Entonces, para Maslow, la educación se mejora cuando se satisfacen necesidades, y por lo tanto, el profesor tiene que motivar a sus estudiantes para poder, ¿cómo lo va a motivar? Satisfaciendo esas necesidades para poder maximizar el estudio. Entonces, el giro del modelo humanista es no enseñar ya la ciencia como tal, sino los problemas que hay en la ciencia. Entonces, ya no es un cambio de conducta por medio de acondicionamiento ambiental, conductismo,
Ya no es cómo es que los procesos mentales donde se da la vida cognitiva, cómo adquiere el conocimiento del alumno, ya no se basa en eso, ni cómo se construye el conocimiento, sino en cómo se viven y cómo esos conocimientos tienen un impacto emocional en las relaciones del alumno. Por lo tanto, es un método educativo totalmente subjetivo, haciendo una relativización total de la educación. Obviamente van a llamar a ellos, aprendizaje significativo para ellos va a ser cómo un conocimiento logra que se interrelacionen con otras personas de la parte cognitiva y también de la parte emocional, muy distinto al aprendizaje significativo de Auswell, en donde era por medio de conceptos ya adquiridos con conceptos nuevos, y de ahí se hacía una síntesis y teníamos nuevos conocimientos. Acá hay un giro muy fuerte del cognitivismo al humanismo. Bueno, ¿y esto cómo llega a México? Esto va a llegar a México con el desarrollo humano, que el humanismo va a devenir en desarrollo humano, y va a ser un jesuita llamado La Farga Corona, de la Ibero, que va a traer en los años 60 lo que se conoce como el desarrollo humano mexicano. El desarrollo humano mexicano básicamente lo que va a buscar es que el ser humano, citando a Rogers, el ser humano individualmente considerado con sus grupos y la sociedad en general en condiciones interpersonales favorables para su propio desarrollo, tiende a crecer y a evolucionar. Es decir, que si tenemos en el ambiente las relaciones interpersonales correctas, el ser humano va a crecer y va a evolucionar. Entonces se va a basar en todo lo que es la definición de desarrollo humano de la ONU, que es la integración de la tecnología con la ciencia, más el crecimiento personal, más la no discriminación genérica y racial, que es el paradigma actual, no solamente de la educación, sino del concepto social que hay por lo menos en el país. Entonces la Farga va a hacer una diferenciación entre psicoterapia y desarrollo humano. Él va a hacer una crítica porque en México antes solamente los psicólogos, solamente los médicos y los psiquiatras podían practicar la psicoterapia. Él va a rechazar eso y va a decir que también un psicólogo con estudios posteriores en psicoterapia puede realizarla. Entonces va a sacar la psicoterapia del yugo de la medicina para hacerla más humana y menos técnica, y poder desarrollarse más en las relaciones del terapeuta con el paciente. Va a explicar que la salud es la satisfacción integral de todas las actividades, incluyendo la educativa. Entonces, y que los maestros tienen que formarse o capacitarse en personas que desarrollen a los humanos, es decir, especialistas en desarrollo humano. Entonces, para la Farga, el desarrollo humano es el proceso de autorrealización. La autorrealización. Entonces entendemos aquí un giro. El maestro ya no solamente es una persona que transmite conocimientos, sino que ahora es una persona que desarrolla humanos, que desarrolla potencialidades, que desarrolla lazos afectivos y que desarrolla relaciones interpersonales. Entonces es totalmente un giro, ya no tanto en palabras filosóficas neopositivistas, donde solamente importa el conocimiento objetivo, sino que ahora son las relaciones subjetivas y cómo el conocimiento debe de plasmarse en la subjetividad y en la integración emocional, lo que va a generar el cambio en México, ¿verdad? Entonces, la Farga va a decir que esto es casi utópico, pero pues, ni tanto, porque en la actualidad se lleva a cabo en distintas cosas de la política, la sociedad y la educación. Entonces, el resumen del desarrollo humano mexicano, pues tiene un amor por la vida, una biofilia, tiene un desarrollo de las potencialidades biopsicosociales, tiene un interés por la ecología, un interés por la igualdad de oportunidades, un interés por la igualdad de género, las equidades de género, por apoyo a las minorías. Todo esto vemos que va a ser el germen de lo que hoy llama el gobierno actual humanismo mexicano. Para terminar, hay una tesis interesante del psicólogo colombiano José Luis Mesa Ruedas, que le llama logopedagogía. La logopedagogía pretende
una reflexión sistemática sobre una propuesta que quiere educar al sujeto para el sentido de la vida. Ok, la logopedagogía depende de la logoterapia de Viktor Frankl. Viktor Frankl, un psicólogo, filósofo que estuvo en los campos de concentración y que al salir de esa experiencia traumática, él busca el sentido de la vida. Y esa educación, esa preparación para el sentido de la vida basada en filosofía nietzscheana, ¿cómo va a enfrentar lo que él llama el vacío existencial? Bueno, con la logoterapia. La logoterapia va a ser la disciplina que va a buscar darle sentido a las personas de su vida, de su existencia, contra el vacío existencial, que es pues un nihilismo personal que no le encuentra sentido a la vida. Muchos estudiantes en la universidad, en la secundaria, hasta en las primarias y secundarias, no encuentran sentido a su vida. Entonces acá entra el concepto de logopedagogía, donde Ruedas va a decir que si es correcto el concepto de Frankl de logoterapia, bueno, podemos utilizar la educación centrada en darle un sentido de vida al estudiante, cosa que es bastante interesante. Muchas gracias.